Can, can evolution survive the new biological insights? ¿Puede la evolución sobrevivir la nueva información biológica que hay disponible? The very fact that I'm asking this question gives a hint. El mismo hecho de que yo esté haciendo esta pregunta es una pista. Come on. No, it doesn't want to You cooperate. need to- No, yeah. Okay. Yeah, I need to do, okay. The goals, But you need to move this. okay. Is that one? Well, he left this slide out. Anyway, Maybe this the is- goals of this talk are to Los objetivos de esta presentación evaluate the state of the evidence for the evolution of life forms. es evaluar el estado del arte con relación a la evidencia evolutiva By de las ran- formas de vida By random mutation and natural selection. a través de los procesos de mutación al azar y selección natural. Now, some of this has been covered in some other talks. Algunos de estos aspectos han sido cubiertos en otras presentaciones. My task here is to summarize a bit and look at the trends in science. Mi tarea en esta tarde es resumir la evidencia y mirar y que podamos ver a las tendencias. Okay, to put it in context, we'll just have one slide here on history. Para colocar el contexto tenemos esta diapositiva. So Charles Darwin was writing in the mid-1800s. Charles Darwin lo tenemos publicando en los mediados del siglo XIX. Think about the state of science at that time. Pensemos por un momento en las condiciones en las que se encontraba la ciencia en ese entonces. Molecular biology was unknown. La biología molecular era desconocida por completo. They thought a cell was a little bag with a few things floating in it. Ellos pensaban que la célula era una pequeña bolsa con algunas cositas flotando allí adentro. Something that could easily evolve. Alguna cosa que podría fácilmente evolucionar. And of course, genetics is crucial to Darwin's theory, but genetics was still decades in the future. La genética es algo indispensable y crítico para el sistema evolutivo de Darwin, pero todavía estaba en su infancia. Now jump forward to the 1930s and 1940s. Saltamos rápidamente a 1930 y 40. Now a group of scientists in areas of population biology, genetics, mathematical biology, and paleontology Ahora tenemos un grupo de científicos que se asocian, que están trabajando en biología de poblaciones, genética, biología molecular y también en paleontología. They applied these fields to Darwin's theory and produced what is now known as the neo-Darwinian synthesis, or the modern synthesis. Ellos aplican todas estas áreas de la ciencia, incluyendo la matemática y la estadística, y generan lo que se conoce como la síntesis moderna o la síntesis neodarwiniana. This is evolution pretty much as it's believed today. Ese es básicamente el modelo evolutivo que se sostiene hoy en día. Now, they had a lot more information than Darwin did, but molecular biology was still in the future. Tenía mucha más información de la que disponía Darwin en su tiempo, pero todavía la biología molecular estaba en su infancia. But then molecular biology, understanding what's really happening in the cell, has especially developed rapidly since the 1950s. La biología molecular y lo que tiene que ver con comprender bien los procesos que suceden dentro de la célula, esa ciencia ha tenido un crecimiento poderoso a partir de 1950. And that field has made rapid advances in recent years. Y esa transición, eso ha estado en proceso de transición rápida en los últimos años. So what do we know now that we didn't know a few decades ago? ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos hace unas pocas décadas atrás? Some years ago, I was giving a talk to a group similar to this, Algunos años atrás estaba dando una presentación a un grupo similar a este. and somebody asked the question, is there a lot more evidence now for evolution? Y alguien hizo la siguiente pregunta. ¿Será que hay mucha información, mucha más información disponible hoy en día que con relación a la evolución?
And they asked that question because they were wondering why are evolutionists, why do they seem so much more confident of their theory now? Y ellos estaban haciendo esa pregunta básicamente porque percibían que los evolucionistas hoy en día parecieran sentirse mucho más seguros que años atrás. Well, we're going to answer that question as we go along. Pero vamos a responder esa pregunta en la medida que avancemos. But one definite development is in the last 5 to 10 years, the rapid and spectacular advance in genetics and molecular biology. Particularmente en los últimos 5 o 10 años ha habido un avance espectacular en lo que tiene que ver con genética y biología molecular. Okay, some definitions first of all. Vamos a ver algunas definiciones en primer lugar. Well, look at these two words, microevolution and macroevolution. Veamos estas dos palabras que han aparecido antes, microevolución y macroevolución. And the microevolution is adaptation and changes within a species. Entendamos bien, microevolución, cuando hablamos de microevolución estamos hablando de procesos de adaptación y cambios dentro de la especie, lo que se conoce como especiación. Notice those two lizards. Podemos mirar dos salamandras, por ejemplo. Those are the same species. Son la misma especie. The upper one lives on the gray rocks near where I live. En la de arriba vive en un área cerca a mi casa. The other one lives on the red rocks in northern Arizona. La de abajo vive en áreas de rocas rojas en el norte de Arizona. God has made creatures with the ability, the genetic ability to adapt to different environments. El Señor ha creado a sus criaturas con una maravillosa capacidad de adaptarse a su medio ambiente y es lo que estamos viendo aquí. The bodies work the same, they're really all the same except for these details. Básicamente los cuerpos son los mismos, sus sistemas son los mismos, solo hay pequeños cambios de detalles como el color en este caso. And this picture on the right represents macroevolution. El cuadro que tenemos a la derecha es lo que representa la macroevolución. Now, macroevolution is not, the definition is not used consistently by different people. El concepto de macroevolución es manejado de manera diferente por diferentes individuos. And it's really not a very useful word. Y no es una palabra muy útil finalmente. But there isn't a good replacement, so we'll use it. Hay una buena palabra para reemplazarla y la vamos a utilizar. There are two basic ways that evolutionists use it. Hay básicamente dos maneras como la palabra evolución es utilizada. And I'm going to use the word macroevolution to mean the origin of major groups of organisms like orders, classes, and phyla, body plans. Y yo voy a utilizar la palabra macroevolución o evolución como la evolución de nuevos grandes grupos de organismos, órdenes, clases, filos. Okay. Bien. Okay, now I'm going to need to explain this diagram that I will use sometimes. Vamos a revisar con detenimiento este diagrama porque lo vamos a usar más de una vez. You notice the pictures on the top representing microevolution. Ustedes están viendo las fotografías en la parte superior izquierda que representan microevolución o adaptación al medio. On the bottom, there's a lizard supposedly evolving into a mammal, so that's macroevolution. Abajo en el fondo tenemos tenemos este animalito que supuestamente pudo haber evolucionado en mamíferos. Eso es un salto muy grande. The three parts of that diagram are where I put explanations. Las tres partes de ese diagrama son a manera de explicación. At the top are explanations for microevolution that are fit with a creationist understanding. Arriba en el tope tenemos la definición de microevolución que básicamente armoniza con nuestra posición creacionista. The bottom would talk about these big changes occurring by creationism. En la parte de abajo en el fondo tenemos esa situación donde se plantean cambios enormes que son un desafío a nuestra posición. Okay, in the middle section there will be explanations that are naturalistic. En el medio hay explicaciones que van a tener una perspectiva naturalista. No creator allowed.
En esa percepción naturalista, el creador no tiene espacio. And those two green lines represent the boundary between these different sections. Las líneas verdes más oscuras representan los límites entre esas diferentes posiciones. So if you're going to believe in naturalism, you have to stay in the middle section and don't cross those green lines. Así que si vas a creer en el naturalismo, te vas a quedar en el medio entre esos límites. Okay, microevolution is compatible with creation. Bien, repasemos. Microevolución, adaptación, especiación es compatible con creacionismo. Involves adaptations since the creation. Esto involucra todos los procesos de adaptación que se han dado desde la creación. And I won't get to talking about speciation, but that fits in here too. Yo no voy a estar hablando acerca de especiación, pero ese concepto está incluido aquí en microevolución. But on the right, macroevolution is contrary to biblical creation. Cuando vamos al gráfico de la derecha, la macroevolución es contraria a la creación bíblica. Okay, how does microevolution work? What is the process? Bien, ¿cómo funciona la microevolución? ¿Cuál es el proceso? According to the accepted evolutionary theory, it involves two concepts, random mutations and natural selection. De acuerdo a la teoría aceptada de la evolución, la microevolución involucra mutaciones al azar y selección natural. And those two things are the core of evolution theory. Esos dos conceptos están en el núcleo del neodarwinismo. And in Darwinian theory, the process has to be random. Algo muy importante es que en toda forma del darwinismo, este proceso debe ser al azar. El azar es indispensable para la evolución. That means the mutations have to be random changes. Así que esto significa que las mutaciones van a ser cambios al azar. So in Darwinism, nowhere in the process can there be foresight or knowledge of what would be beneficial to the organism. Esto determina que en la percepción darwinista, en este proceso azaroso, no puede haber nada que tenga que ver con anticipación o conocimiento previo de si los cambios van a ser beneficiosos o no. And natural selection is the only factor that decides which mutations are going to survive. Y de acuerdo a esto, la selección natural es el único elemento que permite decidir cuáles son las mutaciones que van a permanecer o las que no. And so I'll emphasize again, in Darwinian theory, the process must be random. Voy a enfatizarlo de nuevo. En la teoría darwiniana, el proceso debe ser al azar. Because if it isn't random, if there is foresight anywhere in that process, that implies a creator or intelligent design. Si no hay azar, entonces hay conocimiento previo, hay posibilidad de predecir. Entonces eso implicaría la presencia de un diseñador y es contrario al naturalismo. And naturalistic theory can't have any intelligent beings messing around with the system. En el naturalismo no puede haber ningún elemento de inteligencia externa manipulando alguna cosa en alguna parte. Now this picture is an illustration of the random mutations. Este gráfico que tenemos acá es una ilustración de cambios por el azar. It's an analogy taken from an automobile factory. Es una analogía tomada de una fábrica. So you've got a machine here on the right that makes pistons. Tenemos una máquina aquí a la derecha que hace pistones para motor. But then that red arrow indicates a lightning or something that strikes the computer and makes a change. Aquí tenemos una línea roja que golpea la computadora y genera algunas distorsiones en el programa y en el producto final. So it's a random change that changes the program. Así que es una afectación al azar que cambia algo en el programa. It makes bigger pistons. Y finalmente se hacen pistones más grandes. And that's the process that would have to do evolution according to the Darwinian theory. Y de acuerdo a la perspectiva darwiniana, esta es la forma como funciona todo por el azar. This morning I was walking across campus and a dove flew over.
Esta mañana estaba caminando por el campus de la universidad y una paloma voló and he dropped this little feather. y me dejó caer esta pequeña pluma. Have you ever looked carefully at a feather? Si, ¿han ustedes alguna vez mirado de cerca una pluma? As I look at this feather, even if I didn't look at anything else, I have to ask myself, will random mutations make this feather? Si yo estoy viendo esta pluma y no estoy viendo más nada, me preguntaría qué mutaciones al azar generaron esta pluma. And we'll come back to the feather later. Más tarde vamos a volver a la pluma. Okay, I'm going to talk about now some problems that are developing for Darwinian theory of random mutation and natural selection. Vamos a hablar ahora de algunos problemas que hay con la teoría de cambios al azar a través de las mutaciones para la perspectiva darwiniana. So we asked, what do we know now that we didn't know a few years ago? Y me pregunto, ¿qué sabemos hoy en día que no sabíamos hace unos años atrás? We know there are some problems that are rapidly increasing, especially from advances in molecular biology. Los problemas se están incrementando con rapidez, en especial debido a los avances en biología molecular. And these are problems for Darwinism, not problems for us. Estos son problemas para el darwinismo, no problemas para nosotros. The problem number one, junk DNA. Problema número 1, ¿qué es el ADN basura? So you've heard about this, so I'll just summarize. Ustedes ya han oído de esto en otras presentaciones, así que básicamente lo voy a resumir. About 98% of human DNA has been called silent DNA because it does not produce protein. Cerca del 98% del ADN humano se denomina ADN silencioso, ya que aparentemente no produce ninguna proteína. And so this silent DNA has been called junk DNA, functionless remnants of evolution. Así que este ADN silencioso ha sido llamado ADN basura, algo así como archivos temporales que han quedado de procesos evolutivos del pasado. It is thought to be useless, but it's important for evolution as a resource for making new genes. Es considerado completamente inútil, pero para los propósitos de la evolución es necesario porque de allí pueden surgir algunos cambios al azar. Some years ago, somebody published this diagram. Algunos años atrás, alguien publicó este diagrama. So out of the total DNA that a species has, what is the percent of the DNA that's junk DNA? En relación a las diferentes especies y géneros, ¿cuál es el porcentaje de DNA silencioso en los diferentes niveles? Okay, notice that the simplest organisms are on the left, the most complex on the right. Tenemos los organismos menos complejos a la izquierda y los más complejos a la derecha. Noten la secuencia. So the prokaryotes on the left have very little junk DNA. Así que los procariotas tienen aparentemente muy poco ADN silencioso. As you go up to more and more complex organisms, there's more and more junk DNA until humans have 98% junk DNA. En la medida que vamos avanzando en la serie nos damos cuenta que en la medida que los individuos y los grupos son más complejos, hay más ADN silencioso. En este caso los seres humanos están en el tope con el 98%. It certainly looks like the supposed junk DNA is related to the complexity of the organism. De acuerdo a esto, esos porcentajes de DNA silencioso se deben a lo complejo que ha sido el proceso evolutivo en el pasado. It seems likely that it's involved in producing that complexity. Aparentemente está relacionado de alguna forma con la generación de toda esa complejidad. Through the years, some challenges have been arising in published articles, challenges for junk DNA. En los últimos años han habido algunos artículos que se han estado publicando que desafían este concepto de ADN basura. This is in the prestigious journal Nature. Este es una revista académica muy prestigiosa llamada Naturaleza. I like this one. I like the picture. Me gusta el título y me gusta la fotografía. And the title is, Could it be the non-coding DNA, that is the junk DNA, that makes us human? Podría ser ese ADN silencioso, basura, lo que hace que los seres humanos seamos realmente humanos.
More and more research publications like this came out Más y más publicaciones de este tipo han estado surgiendo until it finally came to a completion in this project here. así que aquí tenemos un excelente artículo del año 2012. The ENCODE project was a massive government-supported research project with about 400 molecular biologists. Este artículo es resultado del trabajo de un equipo enorme de más o menos 400 científicos especialistas en microbiología y biología molecular. And they finally published their results in 30 papers all at once. Y ellos finalmente publicaron los resultados de su investigación en 30 revistas académicas al mismo tiempo. And that was 5 years ago. Eso fue hace 5 años, 2012, septiembre 6. And what they found is that all or most junk DNA is regulatory DNA, controlling the protein coding DNA. Y lo que ellos encontraron es que todo ese ADN aparentemente silencioso, llamado ADN basura, realmente es ADN que funciona controlando y regulando el proceso y el trabajo de los DNA, del DNA activo que genera y produce las proteínas. And Así as we look back, we can see that junk DNA was always a very naive concept. Así que ustedes al mirar hacia atrás se pueden dar cuenta que ese concepto de DNA basura realmente reflejaba ignorancia. Let's say you have a car factory Volvemos a la fábrica de autos. and you have machines that make pistons and machines that make bolts Tenemos máquinas que hacen pistones, máquinas que hacen tuercas and others and other machines. If that's all you have, at the end of the day, you're going to have piles of pistons, piles of bolts, piles of other things. Si eso es lo único que ustedes tienen, al final del día van a tener pilas de pistones, pilas de tuercas y pilas de otras cosas. If those piles of things are going to be made into a car, you need a huge control system to manage these machines. Si ustedes quieren que esos pistones y esas tuercas y esas otras cosas lleguen a ser un auto, necesitan un enorme sistema controlador para que eso sea una realidad. So now it's understood that junk DNA is not even a useful concept. Así que ahora podemos ver que ese concepto de ADN basura no es adecuado. Those genes that were called junk DNA, they control whether our proteins will make a human, a chimpanzee, or a mouse. Ese ADN silencioso es un ADN controlador que va a controlar si los genes van a producir un ser humano o un chimpancé. With the same bricks, you can make a doghouse or a palace. Con los mismos ladrillos usted puede hacer una casa para su perro o puede hacer un palacio. And the proteins are like bricks. Y las proteínas son como esos bloques. And the junk DNA decides what to make with them. Pero el ADN silencioso es el que toma las decisiones y controla que eso se haga así de esa manera. So the demise of junk DNA is a problem for evolution. Así que el derrumbamiento del concepto de ADN basura es un tremendo problema para la evolución. Okay, problem number 2. Problema número 2. This tree here is called the tree of life by evolutionists. Este árbol que tenemos aquí es una versión simplificada de lo que los evolucionistas llaman el árbol de la vida. It portrays the pathways of evolution of organisms and genes. Este árbol filogenético, como ellos lo llaman, nos muestra los patrones y los caminos que siguieron o se siguieron para la evolución de los diferentes organismos. But this tree of life concept is facing some serious problems. Este concepto de árboles filogenéticos están presentando serios problemas. Okay, in Darwinian theory, macroevolution requires that all new features and all new genes arise by a long, gradual series of small changes. La teoría evolutiva, de acuerdo al neodarwinismo, requiere un proceso largo a través de un largo tiempo en el cual surgen nuevos genes que van a generar nuevas estructuras, que van a generar nuevos individuos diferentes a los anteriores. If all you've got is random mutations, you cannot make big jumps, make some big thing all at once. De acuerdo a esto, usted lo único que tiene son mutaciones al azar que poco a poco
van a generar estos cambios. Eso no da cabida a saltos grandes. And this tree of life supposedly is a record of those small changes. Y este árbol de la vida presuntamente es un registro de esos pequeños cambios. Okay, the problem is something that's been discovered called orphan genes. El problema es algo que ha sido descubierto en relación al trabajo de los genes. Now remember, according to Darwinism, any new gene has to develop very slowly over millions of years, thousands of years, millions of years. Recuerden lo que hemos estado diciendo. De acuerdo al darwinismo, los nuevos genes deben irse generando poco a poco a través de largos periodos de años de tiempo, a través de la acumulación de pequeñños cambios. But the ability to sequence DNA has shown that there are things, there are these orphan genes. Pero al estudiarse los procesos de secuenciación de ADN y de secuenciación de genes, se ha descubierto un concepto que se conoce como genes huérfanos. So these complete genes just appear, boom, suddenly, with no ancestors. Y estos genes aparecen así, sin elementos intermedios, sin ancestros. And there are not just a few of them, at least 10 to 20% of the genes are orphan genes. Y no son unos poquitos, por lo menos del 10 al 20% de todos los genes son de este tipo, genes huérfanos. And more are being discovered all the time. Y cada vez se descubren más y más. And there are at least 1,000 of these in humans. Y hay por lo menos unos 1000 de estos en el caso del genoma humano. And so that means 1,000 genes that we have no ancestors, not in chimpanzees, gorillas, or anybody. Eso significa que por lo menos 1000 de los genes que hay en nuestro repositorio genético no tienen ningún tipo de ancestros en ningún animal previo, chimpancés o nada, no hay nada atrás. And they can be very important genes. Y pueden ser genes muy importantes. One example of those, honeybees, they are able to make honey. Un ejemplo que es aparentemente sencillo que podemos mencionar. Las abejas son capaces de generar miel. So how did they evolve the ability to make honey? Cómo ellas evolucionaron la capacidad de generar miel. Well, they didn't. No lo hicieron. The genes that allow them to make honey are orphan genes. Los genes que les permiten a las abejas producir miel son genes huérfanos, no tienen ancestro. Those genes just appear suddenly in honeybees. Esos genes aparecieron así en las abejas que hacen miel, no tienen ancestro de ningún tipo. It looks like somebody decided they want honeybees to be able to make honey, so they put those genes there. Pareciera que alguien decidió que quería abejas que hicieran miel y dijo, bueno, estas abejas van a hacer miel. ¡Pum! And in fact, that's what happened. Y eso es aparentemente lo que pasó. Those genes did not evolve. Esos genes no evolucionaron, no tienen ancestro. Okay, there are a lot of orphan genes, but let's move on to problem number 3. Hay muchos genes huérfanos, pero vamos a movernos al problema número 3. Epigenetics. Epigenética. Epigenetics has been studied at least since the 1980s, but it's really becoming prominent in the last few years. Este concepto se ha estado estudiando desde los años 80, pero en los últimos años ha llegado a ser prominente el avance en esta área. And it's becoming prominent especially because of our ability now to sequence the DNA. Y se ha aprendido mucho en los últimos años debido a la capacidad que hemos obtenido de secuenciar el ADN. Epigenetics is a management system that determines how to use the DNA. De manera interesante, la epigenética es un sistema de administración que determina cómo utilizar el ADN. We used to think, or molecular biologists used to think that DNA controls what happens in the cell. Los microbiólogos y los biólogos moleculares acostumbrábamos pensar, dice el profesor, que el DNA controlaba cómo se hacían las cosas en la célula. And that is where the information is. Y ahí es donde está la información. So think of the DNA as being like a hard drive in your computer. Pero piense como el ADN comparándolo con el disco duro en una computadora. The hard drive has all the information, but by itself, a hard drive can do nothing.
El disco duro tiene toda la información, pero por sí mismo no puede hacer nada. You have to have a management system in your computer to decide what to do with that information in the hard drive. Usted necesita muchas otras cosas y entre esas cosas un sistema operativo que le diga al disco duro qué hacer y cómo hacerlo. And epigenetics is a description of this management system that manages the DNA. La epigenética entonces es el estudio de este sistema administrativo que administra la información que está en el ADN y que le dice qué hacer. The sensors in our body, the cells in our body have sensors that detect the environment. De manera interesante, hay sensores en la célula que detectan factores ambientales y que toman decisiones de qué hacer, cuándo y cómo. And then there are management systems that control the epigenetic system. Y entonces hay sistemas administrativos que controlan la forma como trabaja el ADN. And I don't know if you can see them, but there are little pink molecules there on that DNA. No sé si lo alcanzan a ver, pero en esta ilustración del ADN hay algunos puntos que son rosaditos. Those are little chemical tags that the epigenetic system puts on the DNA. Esos son pequeños marcadores que ese sistema epigenético coloca en la molécula de ADN. And these little tags turn the genes on and off. Estas pequeñas etiquetas, que es como se les llama, cumplen la función de prender unos genes mientras apagan otros. And these are not mutations. No son mutaciones. They don't change the DNA. No hay cambios en el DNA. So they control the genes without making mutations. Ellos controlan los genes sin generar ningún cambio. La información se preserva, solo que unos genes son apagados mientras otros son prendidos para que hagan diferentes labores. There's a statement in the Bible that for years I wondered what it means. Hay una declaración en la Biblia que por muchos años me pregunté qué significa. That's punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Castigando a los hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Okay. Here's an article in the prestigious journal Nature with this picture on it. Aquí hay un artículo en esa revista académica Naturaleza que hemos dicho que es una de las más prestigiosas y miren la ilustración que tiene. The title is The Sins of the Father. El título es Los pecados del padre. So where'd they get that from? ¿A dónde vienen y a dónde van con ese título de ese artículo? Now we know that epigenetics is what causes the sins of the fathers to affecting the children to the third and fourth generation. Entre otras cosas, sabemos ahora que la epigenética es la que permite que los pecados de los padres alcancen hasta la tercera y cuarta generación de sus descendientes. And this article gives one example. Y este artículo da un ejemplo. They took some mice and male mice, and they several times a day they let them smell a sweet odor. Ellos tomaron para uno de estos experimentos, tomaron unos ratones machos y durante varios momentos les hicieron oler algo dulce. And when they gave them this odor, they'd give them a little shock on their foot, electric shock. Cuando olían esto dulce, le daban un corrientazo en el pie. And they did this only for about 3 days. Y lo hicieron por 3 días. And then every time they'd smell that odor, they'd get very excited. Y de ahí en adelante, cada vez que olían eso, se ponían muy inquietos, muy nerviosos. Then they mated those males with virgin females that had never smelled that odor before. Y ellos juntaron esos ratones machos con hembras vírgenes que nunca habían olido ese olor antes. And then the babies, whenever they smelled that odor, they'd react just like the fathers did. Y los descendientes, los bebés ratones, cuando olieron ese olor, se ponían nerviosos, así como los padres. They had never gotten any shocks, Nunca recibieron ningún choque eléctrico, jamás. but epigenetics gave them that sense of being afraid of this odor. Pero la epigenética les permitió ese tipo de memoria y ese tipo de reacción preaprendida. And it even made changes in the olfactory part of their brain. Incluso eso implicó algunos pequeños cambios en sus cerebros. And this effect was inherited for several generations. Y ese efecto fue heredado, se vio en diferentes generaciones. And
That affects people as well. A pregnant woman if she is under a lot of stress and problems, this will affect her child. Y esto genera a los seres humanos. Ustedes pueden ver que una madre, si durante la gestación está muy nerviosa o muy inquieta o es afectada de alguna manera, eso va a afectar al bebé. And that's epigenetics. Y eso es epigenética. Okay, and as I said, they can last for several generations. Y como hemos dicho, eso puede durar por varias generaciones. There's another example. Hay otro ejemplo. You may have heard that blind cavefish get blind because they're in the dark and they have mutations to their eye genes, and it doesn't matter because they can't see anyway. Ustedes habrán oído que en algunas cuevas subterráneas donde no hay luz, los peces y otros anfibios, otros organismos, evolucionan para ser ciegos porque no necesitan ver, y si viesen no harían ninguna utilidad porque no hay luz en esos lugares. So they go blind because of those random mutations. Y la hipótesis es que ellos han llegado a ser ciegos a causa de las mutaciones. I used to teach this to my students, Acostumbraba a enseñarle esto a mis alumnos. and I also tell my students sometimes that half of what we're teaching you is wrong. Acostumbro decirle a mis estudiantes de vez en cuando que la mitad de lo que les estoy diciendo está equivocado. The problem is we don't know which half until science moves on and makes more El problema es que discoveries. no sabemos cuál es la mitad hasta que la ciencia avanza y nos dice cuál de las dos mitades es la que está errada. Well, science has moved on, La ciencia se ha movido hacia adelante and now it's known that those blind cavefish don't have mutations to their eye genes. y ahora se sabe que esos peces ciegos y esos anfibios ciegos que no tienen ojos en las cuevas que son subterráneas donde no hay luz, no han tenido mutaciones, no han sido afectados por mutaciones, no hay mutaciones en ellos. The eye genes are intact, but they've been turned off by epigenetics. Los genes están intactos, pero han sido apagados por la epigenética. Okay, Bien. epigenetics is a problem for Darwinism because of this. Bien, la epigenética es un problema serio para el darwinismo a causa de esto. Epigenetic environmental influences initiate changes La epigenética inicia cambios that are beneficial, que son in- beneficiosos, inheritable, and non-random. que son hereditarios y que no son aleatorios. You remember in Darwinism, you have to have random changes. Recuerde que en el darwinismo usted requiere la presencia del azar. If there are changes that somehow know what to change to help the organism, then there's a problem there. Si hay un cambio que es hecho en beneficio del individuo, entonces eso no cuadra con el darwinismo. Eso evidencia diseño. Somebody's messing with the system. Alguien está manipulando la cosa desde afuera. Something in the system knows what will help the organism. Algo dentro del sistema de alguna manera sabe cómo ayudar al individuo. For this reason, evolutionary biologists are fighting this idea of epigenetics. Por esta causa hay microbiólogos y hay biólogos moleculares que están batallando con este concepto de epigenética. They don't like it because it implies somewhere there is intelligent awareness behind this system. No les gusta porque eso implica que hay una inteligencia detrás de todo esto, trabajando desde afuera. So that's our third problem. It just doesn't fit with Darwinism. Ese es el tercer problema que no cuadra con el darwinismo, la epigenética. Now we go to a fourth problem, Vamos a un cuarto problema. and it's related to number 3. Está relacionado con el número 3. There are other new insights from molecular biology that are a problem for evolution. Hay otros conocimientos frescos, nuevos en relación a biología molecular que son problemáticos para el darwinismo. There are a group of scientists referred to as new evolutionists, Hay un grupo de científicos que se hacen llamar nuevos evolucionistas. and from their molecular biology study, they realized that Darwinian random mutations and natural selection don't work.
Y desde ese conocimiento que están manejando, ellos ahora reconocen o por lo menos saben que las mutaciones al azar no tienen ese efecto evolutivo que se presume. Now, these people are not creationists. Esta gente no son creacionistas. They just know that Darwin was wrong. Ellos solamente saben que Darwin estaba equivocado. New genetic information must arise some other way. La nueva información genética se está moviendo en otra dirección. There are various ones who've written about this. One writer that I really like is James Shapiro. Uno de estos escritores que me cae muy bien se llama James Shapiro. Now remember, he's not a creationist. No es un creacionista. He wrote this book, Evolution, A View from the 21st Century. Escribió un libro llamado La evolución en el siglo XXI. I'm going to read some things he says. Vamos a leer algunas cosas que él dice. Now, in the first one, it talks about ad hoc assumptions. En la primera línea tenemos las presuposiciones evolucionistas. That means an assumption that does not come from the evidence, but the theory requires it. Son presuposiciones que no vienen de la evidencia, pero la teoría las requiere. And he says the modern evolutionary synthesis included an ad hoc assumption about the random nature of hereditary variation. Dice, la síntesis evolutiva moderna incluye una presuposición ad hoc sobre la naturaleza aleatoria de la variación hereditaria. And this non-creationist says it requires great faith to believe that a process of random accidental genome change could serve that function of adaptation. Y este evolucionista, miren cómo habla, se requiere gran fe para creer en un proceso de evolución de genoma aleatorio y accidental pudiese servir para generar esta función. He says the genetic system in every cell is much too sophisticated for random mutations to do anything. Lo que nos está diciendo es que el sistema genético dentro de cualquier célula es demasiado complejo y sofisticado como para que alguien pueda pensar de alguna manera que eso surgió por el azar. And he says these changes are coming not from random accidents, but from active cell processes. Él dice que estos cambios no están viniendo como origen del azar, sino que están viniendo por procesos activos en la célula. And he calls this natural genetic engineering. Él llama a esto ingeniería genética natural. Cells are now reasonably seen to operate teleologically, that is, with purpose. Wow. Él dice, realmente las células parecen estar trabajando, operando de una manera teleológica, con propósito. Su objetivo es sobrevivir, crecer y reproducirse. So the cells have goals, and their goals are survival, growth, and reproduction. Las células tienen objetivos claros y nítidos, y ese objetivo está dirigido a la supervivencia. So how do these new evolutionists explain the evolution process? Bueno, la pregunta ahora es cómo estos nuevos evolucionistas explican la evolución. They recognize that random mutations don't work. Ellos están reconociendo que las mutaciones al azar no funcionan, no sirven. So the cells have goals to work towards. Así que de acuerdo a esto, de acuerdo a ese concepto de ingeniería genética natural, las células tienen objetivos. And he used this word decides. The complex biochemistry in the cell decides how to interpret the DNA. Y ellos están viendo que la bioquímica compleja en una célula decide cómo interpretar el ADN que posee. So the random mutations are not the source of genetic change. Así que ya para ellos las mutaciones al azar no son las responsables de los cambios. Now, standard thinking evolutionary biologists don't like these guys at all. They hate them. Debemos ser claros, los evolucionistas regulares, los evolucionistas de línea dura, no les gusta, no les cae bien este tipo de publicaciones y de expresiones. But the molecular biologists are not backing down. They're not afraid because they've got data. Pero los biólogos moleculares no van a retroceder, están actuando y están reaccionando a la evidencia que están encontrando. Shapiro has a statement in his book. He says these evolutionary biologists who criticize him Shapiro tiene una declaración en su libro donde dice que aquellos biólogos moleculares que lo critican, and Shapiro says their criticisms are philosophical, not scientific. Shapiro dice que esas críticas que les están lanzando a él son de naturaleza filosófica y no tienen fundamento en la evidencia.
And they're not based on empirical data. no está fundamentadas en información empírica. Okay, on the left there I had this little analogy. En la izquierda dejamos a un lado la analogía de la fábrica de pistones. That portrays it as a very simple process of random change. Está tratando de presentar un proceso muy simple de cambios al azar. So from what I've read all about all of this, I would say it works more like the diagram on the right. De lo que hemos dicho, trabaja más bien algo parecido a lo que tenemos en la derecha, y lo que tenemos en la derecha todavía está simplificado. You've still got a machine with a computer that controls it. Aquí tenemos a la derecha una máquina que está controlada por una computadora que maneja docenas de variables. But the little red boxes represent the sensors that detect the environment. Las cajitas rojas son sensores que detectan variaciones que son tomadas en cuenta en el proceso. So they're sending signals to control modules. Esos sensores están mandando señales para controlar los módulos. And they're communicating with stage 2 controllers and stage 3 controllers, Tenemos controladores de grado 3 allí, which are all interacting with the master controller. que están interactuando con los controladores maestros. And if there's a mistake made in the DNA, Si hay un error que se comete en el DNA, this yellow box on the right tenemos aquí la cajita amarilla a la derecha, is damage repair. que es un sistema de reparación de daños. It's now known that even the simplest cell has about 200 mechanisms for fixing mistakes in the DNA. Ahora sabemos que cada célula individual tiene por lo menos 200 mecanismos para corregir posibles errores. This is a far cry from Darwin's little bag of making the cell. Esto está muy lejos de lo que Darwin pensaba que era una célula, una bolsita con algunas cositas flotando allá adentro. And when Darwin made his theory, he had no hint of all of this. Cuando Darwin elaboró su teoría, no tenía ni idea de esta complejidad que estamos viendo. And the blue square on the right, I'm going to talk about that now. Vamos a hablar de esa cajita azul arriba a la derecha. There's a lot of evidence to think that these cells have standby information. Hay mucha evidencia que sugiere que dentro de las células hay un sistema de información que se mantiene latente. Standby information which has the potential to allow animals to adapt. Información que está latente y que permite a la célula y al organismo en general hacer algunas adaptaciones. Here's my favorite example of that. Aquí está mi ejemplo favorito, Dogs. los perros. Okay, it seems like dogs all came from wolves. Al parecer todos los perros vienen a partir de los lobos. Now, were there some dogs on the ark? ¿Entraron algunos perros en el arca? We don't know, but No some sabemos. dogs are so similar to wolves that it really doesn't matter. Pero los lobos son tan similares que no lo vamos a tomar en cuenta. But there are a couple of hundred or more varieties of dogs. Pero tenemos tal vez unas 200 o más variaciones o variedades de perro. And we know the history of those breeds of dogs. Y conocemos la historia de esas razas de perro. Most of them were produced in the last couple of centuries by selective breeding. Ellos han sido producidos en los últimos 2 siglos básicamente por crianza selectiva, de manera artificial. You take dogs that have more of the characteristics you want, and you breed those together. Usted toma un par de perros que tienen las características que está buscando y los hibrida a esos juntos y va manipulando hasta que obtiene lo que desea. And you finally get a new breed of dog. Y finalmente usted obtiene una nueva raza de perro. And these are not mutations. Estas no son mutaciones. There are a few mutations in dogs, but most of this is epigenetic. Hay unas poquísimas mutaciones en los perros, pero el grueso de todo esto es epigenética. Okay, keeping one thing in mind here. Mantengamos algo en mente ahora. All these breeds of dogs have been produced in the last couple of centuries. Todas estas variedades de perros han sido producidas en los últimos más o menos 2 siglos. Even the most enthusiastic evolutionists would not believe that this could be because of normal process of evolution.
Aún el evolucionista más entusiasmado no podría creer que esto es resultado de evolución. All that genetic information had to be already in the wolves. Toda esa información genética estaba ya disponible en los lobos. Otherwise, we couldn't have made all these dogs. De otra manera, no podríamos haber generado toda esa variación en las razas de perro. So if this is not evolution, where did this all come from? Esto no es evolución, así que ¿de dónde viene todo esto? I would propose to you that God made wolves with dogs in mind. Voy a proponer que el Señor creó a los lobos o lo que estaba detrás de ellos con los perros en mente. He knew we'd need companions and protection and a lot of things. De alguna manera sabía que necesitamos compañeros y cosas por el estilo. So he put all that information there in the first place. Y colocó toda esa enorme riqueza genética allí en estas criaturas. Now, cats have very little variability in Ah, contrast. los gatos no varían tanto. But house cats, if you take all these different varieties of house cats, cut off their hair, they all look the same. Si usted agarra todas estas variedades de gatos y los afeita, van a ver que son más o menos lo mismo. There are no bulldog cats or Doberman cats. There just aren't. No hay gatos bulldog, no hay gatos boxer, son gatos. Afeítelos y verá. So God gave cats much less variability. Aparentemente el Señor le dio a los gatos menos capacidad de variación. So why did he make cats? ¿Para qué hizo los gatos? Well, I don't know, but perhaps he made them to keep us humble, Tal vez hizo los gatos para mantenernos humildes. No to le gustan los remind gatos. us, to remind us that we're not in charge. Para recordarnos que no estamos a cargo. El gato siempre quiere ser el jefe. Okay, so coming back to our diagram, Vamos a volver a nuestro diagrama. if random mutations happen, and there certainly are plenty of them, Si llegan a suceder mutaciones de tipo azaroso y de hecho suceden con frecuencia, what is likely to be the result? ¿cuál es posiblemente el resultado final, tomando en cuenta este gráfico? And they're listed there at the bottom. Aquí podemos ver en el fondo, One is system failure, hay la posibilidad de una falla de sistema, you die of cancer. usted termina muriendo de cáncer. Number two, reduced efficiency. La segunda posibilidad es una reducción en la eficiencia. Your body just doesn't work as efficiently. Su cuerpo no trabaja de una manera muy eficiente. Or the mutation will be eliminated by the error correction system. O la mutación va a ser eliminada por los sistemas de corrección de errores. La Okay, we cajita gotta amarilla. Hurry along to the last item here. Vamos de vuelta a este gráfico otra vez. Is macroevolution just an accumulation of lots of microevolution over time? Es la macroevolución, la acumulación de un montón de macroevolución a través de largos periodos de tiempo. So those small changes add up to a big change, make a manera tal reptile que- into a mammal. De manera tal que pequeños cambios finalmente se sumaron para generar grandes cambios y tenemos un salto de un anfibio a un mamífero. That used to be the theory, Esa acostumbró ser la teoría, but now there's recently evidence indicating that microevolution and macroevolution are different processes. pero ahora hay evidencia que nos sugiere que microevolución y macroevolución son procesos muy diferentes. So they're being split apart. Macroevolution is not just accumulation of microevolution. It's different. Así que las cosas se dividen, van aparte. La macroevolución no es una gran sumatoria de muchos pequeños puntos de microevolución. Son Now- procesos diferentes. In my diagram, if those lines continue and go across the green line into the creation area, that's a problem for evolution. Si en mi diagrama esa línea superior que tenemos cruza el límite y va hacia creacionismo, es un problema para la evolución. But that is happening. Pero eso es lo que está pasando. It's being realized that microevolution is a very rapid process, Los especialistas están notando que los procesos de microevolución son procesos muy rápidos.
It can happen in years, not thousands of years, Pueden suceder en años, no en miles de años. by things like epigenetics and other things that make it happen fast. Con procesos tales como los gobernados por la epigenética y pueden suceder de una manera rápida. So that's a problem for evolution. Ese es un problema para la evolución. But it's worse. Pero es peor que eso. Macroevolution is really collapsing. La macroevolución está realmente colapsando, se está Mac- cayendo a pedazos. Macroevolution theory is collapsing. La teoría de la macroevolución, o sea, la teoría de la evolución naturalista, está colapsando. You won't read that in the evolutionary biology books. Sorry, ¿cómo es que? You won't read that in the evolutionary biology books. Probablemente en los próximos años no lo va a leer usted más en los libros de evolución. But other non-creationist scientists understand this. Hay científicos no creacionistas que están dudando toda esta situación. This because there's no junk DNA, we see evidence for intelligent design, there's epigenetics, orphan genes. Es a causa de que el ADN basura no es ADN basura, es ADN controlador, acerca también de la situación con los genes que son huérfanos y también la epigenética. So how are evolutionary biologists responding to these challenges? ¿Cómo están respondiendo los evolucionistas a estos desafíos? Okay, I looked into that. I bought copies, the latest copies of all these evolutionary texts. Me compré algunas copias de estos últimos libros sobre evolución. And I looked through there to see what they're doing, what they're saying about epigenetics and orphan genes and no junk DNA. Y estaba mirando en esos libros a ver qué dicen ellos acerca de la epigenética, los genes huérfanos y también de los genes controladores. The books on the left are the evolution texts, Los libros a la izquierda son los libros sobre evolución. and none of them mention orphan genes. Ninguno de ellos menciona a los genes huérfanos Why are they afraid of it? porque están asustados, Well, it doesn't fit. porque no cuadra. And some of them don't mention epigenetics. Algunos de ellos no mencionan la epigenética. Others have a sentence to a page and a half, but they minimize it, say it's not really important. Otros van a tener una oración, una línea o página y media, así que van a tratar de barrerlo bajo la alfombra. Okay, the ones on the right, Los que tenemos a la derecha they're written by another group of evolutionary biologists who recognize that epigenetics is real. Los que tenemos a la derecha son escritos por autores que son la mayoría de ellos microbiólogos y biólogos moleculares que están reconociendo la función de la epigenética y otros elementos. And they're trying to use it to develop a new evolution theory. Y ellos están tratando de utilizar esos conceptos para tratar de elaborar una nueva teoría de la evolución. But they're struggling to explain how it can be that epigenetics knows what kind of changes need to happen. Pero están teniendo serias dificultades para tratar de explicar cómo es que a través de la epigenética una célula sabe qué hacer, cuándo y cómo. And these two groups who are fighting with each other, Y estos dos grupos están peleando entre ellos. neither one of them has an explanation for how you get really new things. Ninguno de ellos finalmente tiene una respuesta acerca de cómo es que se obtienen cosas nuevas. New things like a feather or our bones Cosas nuevas como una pluma o nuestros huesos or kidneys, o un riñón, anything like that. cualquier cosa como eso. So macroevolution is facing serious challenges. Así que la macroevolución está enfrentando serios problemas. So why do the evolutionary biologists seem more committed to the theory than ever? Entonces, ¿por qué a pesar de esto algunos macrobiólogos, microbiólogos y biólogos moleculares parecen todavía estar comprometidos con la evolución? It's because of philosophy, not evidence. Es a causa de filosofía, presuposiciones filosóficas y no de evidencia. The evidence is going against them. La evidencia se está moviendo en contra de ellos. So I would explain it this way. Lo voy a explicar de esta manera. The evidence is going to where it's easier to explain by creationists,
La evidencia se está moviendo hacia una dirección que hace que toda esta situación sea más fácilmente explicable por un creacionista. And under that green line, there are names of several scientists who are not creationists but say Darwinism doesn't work. Debajo de esas líneas estamos colocando nombres de, entre las dos líneas verdes, estamos colocando nombres de científicos especialistas en el área que están diciendo que Darwin estaba equivocado. In the middle, I draw the hardline Darwinists. Debajo de la línea inferior tenemos darwinistas de línea dura Who are fighting this new evidence and sticking to their theory. que están peleando esta nueva evidencia y se están apegando a su teoría antigua. Those names at the top there recognize that Darwinism doesn't work, but those in the middle are not willing to admit that. Estos que tenemos en la parte de arriba están reconociendo que el darwinismo no funciona. Los que están en la parte de abajo siguen tercos. So conclusions, Darwinian theory of evolution through random mutations is facing deadly challenges. Concluyendo, la teoría darwiniana de la evolución por medio de mutaciones al azar y la selección natural se enfrenta a cuestionamientos muy serios. There's a growing conflict within science. Hay un conflicto duro y fuerte que se está moviendo dentro de los mismos científicos. Between hardline Darwinists and the new evolutionists who recognize that Darwinism is collapsing. Un pleito que está progresando entre los darwinistas de línea dura y los nuevos científicos en el área de la biología molecular que se están dando cuenta que el darwinismo no funciona. And I want to emphasize, this is not a minor issue. Quiero enfatizar, esto no es un asunto de talla menor. Creationists have increasing reasons to be confident of the literal creation of life forms. Los creacionistas tenemos cada día más razones para tener confianza en la evidencia que estamos manejando. This is a new day for us. Es un nuevo día para nosotros. Okay, conclusions. God loves everybody. La conclusión, el Señor ama a todos. So we certainly disagree with the evolutionary biologists, but be respectful of those we disagree with. Ciertamente no estamos de acuerdo con los evolucionistas, especialmente con los de línea dura, pero necesitamos ser respetuosos y amables con ellos. Christians have a bad habit of making fun of evolutionists. Los cristianos en el pasado hemos dado mal testimonio al tratar y al burlarnos de los evolucionistas. Can you imagine Jesus doing that? ¿Se pueden imaginar al Señor Jesús burlándose? No creo. We hope that we can reach at least some of them. Espero que podamos alcanzar a algunos de ellos. And I would remind us too that our standard is still the Bible. Y quiero recordarles que nuestra norma todavía es la Biblia. Our faith is based not on science but on the Bible. Nuestra fe no está basada en la ciencia, sino en la Biblia. But God is using science to give us more confidence. Pero el Señor está utilizando hoy en día la ciencia para darnos más confianza. And I expect that to increase. Y espero que eso aumente aún más. Thank you. Muchas gracias.